¿Volveremos a ver al Chavo del Ocho en la televisión? El Chavo del Ocho sin duda ha sido uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana, y este éxito ha traído consigo más que buenos momentos en familia. Pues sí, ha sido un programa que nos ha traído muchas risas, pero también muchos pleitos legales entre quienes lo hicieron posible. Tal fue el éxito del programa producido por Televisa, que según Forbes ha generado más de 1.6 mil millones de dólares. Y es este éxito mundial y las ganancias lo que ha dificultado que los dueños de los derechos de autor lleguen a un acuerdo que les permita obtener lo que creen que es justo para ellos. Pero para entender qué es lo que pasó, qué corresponde a cada quien y por qué es tan difícil llegar a un acuerdo, es necesario comprender cuál es el contexto legal de esto. El programa televisivo de Chespirito, al cual pertenece El Chavo del Ocho, es una obra audiovisual en la cual convergen un montón de elementos que genera derechos para quienes participan en ella. Claramente desde el autor, los actores, la musicalización, la producción, entre otros. Así que vamos a conocer esto a detalle. Primero tenemos la obra literaria. La obra que contiene la historia, incluidas las frases, los personajes. La obra literaria está claramente protegida por la Ley Federal de los Derechos de Autor, que da protección tanto a los derechos morales como a los patrimoniales. Con los derechos morales nos referimos al derecho que tiene el autor a decidir cómo se publica su obra y también exigir respeto a su integridad, es decir, sobre su edición, entre otras cuestiones. Y por otra parte, también se encarga de proteger los derechos patrimoniales, y esto tiene que ver con la protección económica. Pero entonces, ¿qué papel juega la televisora en la obra de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito? Esta empresa se encargó de producir y de distribuir el programa bajo la autorización de Chespirito, por lo que el derecho sobre la obra audiovisual, es decir, sobre el programa grabado, le pertenece a la televisora. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, considera al productor como el dueño de la obra audiovisual, y es aquí donde se hace propiedad de la televisora que la produjo. Entonces, la televisora transmitiría el programa. Sin embargo, este acuerdo venció en el año 2020, después de la muerte de Chespirito, y a partir de ese entonces, los herederos de la creación literaria de las obras de Chespirito no han logrado tener un acuerdo con la televisora para su explotación al año de hoy, 2024. El comprador ya ha intentado por 4 ocasiones hacer la transacción. Tiene que ser algo en donde me ponga de acuerdo con Televisa, pero ya esperamos que... Lo que se traduce en que ni los herederos ni la televisora pueden explotar la obra audiovisual. Y esto se basa en el artículo 27 de la misma ley, que establece que los propietarios de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, edición, etc., de la obra. Y según esta ley, estos derechos patrimoniales están vigentes hasta 100 años después de la muerte del autor. Por lo que si no se llegara a un acuerdo, aún faltarían muchos años para que esta obra fuera de dominio popular. El público está esperando. Por otra parte, tenemos otro elemento que ha sido controversial respecto a los derechos de autor de la obra: los personajes. Y este ha sido un tema que ha estado presente desde 1978, cuando el actor que personificó a Kiko decidió abandonar el programa, y que después buscó explotar este personaje diciendo que le pertenecía, pues él fue quien le dio vida y quien lo desarrolló. Aunque hasta el día de hoy no ha podido obtener los derechos ni explotar totalmente al personaje, pues jamás reconoció que el autor de Kiko era Roberto Gómez Bolaños. Por otra parte, tenemos el caso de la querida Chilindrina, quien sí reconoció que Chespirito era el autor de su personaje, por lo que Roberto Gómez Bolaños le autorizó explotar a la Chilindrina y hacer su propio programa televisivo, así como una película, siempre y cuando ella declarara que el autor del personaje era Chespirito. ¡Aquí está la Chilindrina! Aquí está la Chilindrina. Sin embargo, tiempo después, la Chilindrina fue demandada por explotar a su personaje, por lo cual inició una disputa que duró 12 años. Cuando yo fui a querer registrar a la Chilis, a la Chilindrina, ¿y por qué no registras a la Chilindrina? Porque no está registrado. Me dice, sí, si tú nos compruebas que en los últimos, creo que eran 5 o 10 años, tú lo has hecho todo el tiempo, entonces lo metemos e inmediatamente sale el registro a tu nombre. Así de fácil. Del cual, según María Antonieta, ganó, pues declaró que ella era quien había creado el personaje, es decir, ella creó las frases, la imagen que conocemos y la personalidad, por lo tanto le pertenecía. Fíjate
Y es por esta disputa que la Chilindrina no ha aparecido en los nuevos programas que tienen que ver con el Chavo del Ocho, como la serie animada. Sí lo vi. ¿Dónde está? No sé. A muy grosso modo, este es el fundamento legal que ha estado en torno a la obra de Chespirito, la cual, sea como sea, ha sido de gran relevancia para la cultura mexicana. Y esto lo digo porque todos nosotros incorporamos en nuestro lenguaje cotidiano frases o ademanes que vienen de la obra de Chespirito, independientemente de a quién pertenezcan los derechos de autor. ¿Y tú qué opinas? ¿Extrañas al Chavo, a la Chilindrina o a la Chimotrufia en la televisión? No nos hagamos tarudos y cuéntamelo en los comentarios.